Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. El comentario total va a ser sobre el caso de Moncada Luna. Yo tengo que exponer los hechos de la manera más objetiva. Yo tengo que reconocer que ha habido un juicio mediático en este caso y van a haber en todos juicios mediáticos. Y yo voy a exponer los hechos tal cual lo que yo viví, como lo viví, y ustedes van a hacer sus propias conclusiones. A mí la semana pasada, a través de un mutuo amigo, me pide que Pedro Miguel González quería reunirse conmigo para explicarme el acuerdo que acababa de firmar. Y esto lo puede ratificar el mismo Pedro Miguel González. Para que yo conociera en detalle el acuerdo que habían firmado. Repito, voy a decir los hechos y tengo inclusive un testigo que es nuestro mutuo amigo, se llama Carlos Medina, me gusta hablar con nombre, Carlitos Medina. La primera pregunta que yo hago, ¿quién propone el acuerdo? Y me dice, pero Miguel, lo propongo yo como fiscal. ¿Y por qué? Por el temor que sentimos muchos de que si no se hace un acuerdo que sea bueno para ambas partes, que se pague el delito, que se cumpla en cárcel, pero que también tenga un beneficio el imputado, porque los acuerdos no pueden ser de un solo lado. El proceso tenía que ir a la Asamblea. Y la Asamblea no es un ente jurídico, la Asamblea es un ente político. Y para ratificar la culpabilidad del imputado magistrado separado, Moncada Luna, necesitaban 2/3 partes de los votos de la Asamblea. Y eso no es fácil. Entonces ellos, con la duda, ante la duda de hacer un trabajo largo, 4 meses, como pasó con el magistrado Faúndez, y al final encuentran que no hay los 2/3 y es declarado no culpable. Porque la Asamblea, el fallo tenía que ser culpable o no culpable. Ante eso, el inicio de acuerdo. El acuerdo, ya ustedes lo conocen porque se ha hablado, era declararse el imputado en 2 de los 4 delitos culpables, devolver los 2 apartamentos que están rondando cerca de los $2 millones y 5 años de prisión. 5 años de prisión y 5 años adicionales de inhabilitación de funciones públicas. Yo le pregunté, esos 5 años, Pedro Miguel, pueden ser en la casa, pueden ser en trabajos comunitarios, puede ser incluso, porque él me aclaró, si el arreglo es aceptado, las jueces de garantía no pueden irse más allá de los 5 años. Pero sin embargo sí pudieran restarle la pena. Me explicó incluso por qué él, que aparece en la ley, calculó esos 5 años. Y me dijo con mucha honestidad, Juan Carlos, eso no lo decido yo, de cómo va a pagar los 5 años. Eso no lo decido yo. Eso lo deciden las juezas de garantía. 2 de 3 pueden tomar la decisión. Pero lo que sí te puedo decir es que la decisión que tomen las jueces de garantía, yo como fiscal las voy a respetar. Hasta ahí te puedo decir. Él sí se sentía muy preocupado de que este acuerdo no se firmara por la posibilidad de que esto fuera a ventilarse en el pleno de la Asamblea. Y que como esta decisión era política, ustedes saben cómo funcionan algunos diputados. Es más,
algunos deben estar molestísimos en este momento en que no se ventiló en la asamblea, porque sabía que iban a correr los maletines, los billullos, los mameyes, repito, para algunos. Y no se podía garantizar porque el voto es secreto. Es más, fíjense ustedes lo que yo escuché como rumor, para que vean cómo se manejan los hilos por debajo de la mesa. Vamos a suponer que alguien quisiera financiar a través de maletines el voto no culpable. Recuerden que la asamblea vota culpable o no culpable. Y para que sea culpable necesita 2/3 del total de los diputados. Vamos a suponer que alguien esté interesado. Juan Carlos, si me decía un amigo, si el voto es secreto, el tipo coge el maletín, vota culpable y después dice, no, yo voté. Es que eso no se hace así. Si tú necesitas 35 votos o 32 votos o 31, no lo sé, tú repartes 36 maletines. Pero dicen los maletines van si sale libre. Así funciona. Entonces todos tienen que votar porque si no, no cobra nadie. Nada más para que ustedes vean hasta dónde se pueden manejar y se ha manejado en el pasado decisiones como esta. Repito, esa fue la versión que me pareció muy correcta, que no vi cambio en la explicación esta mañana cuando la explicaba Pedro Miguel en frente de las juezas de garantía. Yo creo que fue muy comedido. Bueno, yo me quedo con la información, yo al final hago un análisis y yo digo, oye, vamos a gastar recursos 4 meses, el país paralizado, para que a lo mejor salga el magistrado libre. Yo dije, yo creo, y creo que la mayoría de la gente aceptó que era un buen acuerdo. Voy a un cambio comercial, porque aunque ustedes no lo crean, al día siguiente me llama Alejandro Moncada Luna para explicarme el fallo a su manera. Voy a un cambio y regreso. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Al día siguiente me llama el magistrado Alejandro Moncada Luna y me dice lo siguiente: Juan Carlos, te llamo porque para mí tú eres uno de los periodistas más objetivos y correctos. Tú no haces juicios mediáticos. Así me lo dijo el magistrado. A mí me sorprendió y me agradó también conocer la versión del imputado, porque como periodista a mí me interesa esto. Lo primero que me dijo, Juan Carlos, lo que más daño le puede hacer un ser humano es la incertidumbre. Cuando tú no tienes claro cuál es tú. Yo estoy hablando de cosas íntimas que me dijo el magistrado y que voy a compartir con ustedes. Las comparta o no yo, mi obligación es trasladárselas a ustedes. Ustedes van a hacer su propio juicio. Me dice Juan Carlos, cuando tú no tienes realmente definido tu futuro, eso es estresante. Eso es estresante. Miren, yo me veía en la cárcel violado, asesinado. Yo he mandado a narcotraficantes a la cárcel. Entonces, ¿cómo un ser humano, aunque sea un delincuente, póngale usted, y una persona que por primera vez, y yo no estoy defendiendo, estoy entendiendo el factor humano? Es que hay gente que dice cuando roban no les pasa nada, pero cuando van para la cárcel les falta poco, le pasa todo. Hombre, yo conozco un periodista, hombre, que tuvo que ir al hospital solo porque le dijeron que él no era objetivo. ¿Cómo no va a ponerse enfermo, aunque sea el más grande delincuente, un tipo que sabe que va a ir a la cárcel y que su vida puede correr peligro? Entonces yo creo que con la vida humana, independientemente del delincuente que sea, hay que respetarla, porque son cosas incontrolables. Me dice, tú no tienes idea cómo estoy sufriendo porque hasta mi familia la están amenazando y yo me sacrifico si me tengo que sacrificar por mi familia. Palabra de Alejandro Moncada Luna.
en la explicación del acuerdo coincide totalmente con el fiscal, con Pedro Miguel González. Pero cuando yo le digo, mira, allá hay 5 años de cárcel y vas para la cárcel 5 años, me dice él, no, Juan Carlos, el acuerdo es que se me va a dar casa por cárcel. Y le digo yo, y está en el acuerdo, dice, no se puede poner en el acuerdo porque eso lo fijan las jueces de garantía. Pero Pedro Miguel me dijo que había la posibilidad y que él respetaría la decisión que hicieran las jueces de garantía. Y yo siento a través del abogado de que la decisión es que me den casa por cárcel. Si a mí me dan casa por cárcel, todavía me dice, todo el estrés se me va a ir. ¿Por qué? Porque ya yo sé qué es lo que me espera en el futuro. 5 años metido en mi casa, ya lo sé, el problema es la incertidumbre. Es más, me dijo, en la primera noche que dormí un poco más tranquilo. A mi criterio hubo una confusión ahí, de que no se explicó bien o él no entendió bien y para Pedro Miguel era una situación que tenían que poner la jueza. Hombre, existe la posibilidad que Pedro Miguel le haya dicho, ya yo hablé con un par de juezas y ellas están de acuerdo que si tú firmas, pero digo, yo estoy haciendo ya aquí conjeturas, porque yo no entiendo cómo Pedro Miguel me dice a mí que es una decisión de las juezas, que él no puede decir cuál es la pena, ni cómo va a ser, y Moncada me dice con una seguridad de que son días por cárcel. Es lo único en que se discrepa. Yo le dije, mira, si no está en el acuerdo que vas a firmar, ten cuidado, porque él aparte me está pidiendo una opinión, ten cuidado porque acuérdate que en esos acuerdos se cumple solo lo que está firmado. A los pocos días me llama para decirme que le habían cambiado y que ya no era casa por cárcel, sino la cárcel. Y que si ellos mantenían la cárcel, él no firmaría, él desistiría el acuerdo. Eso me lo dijo un par de días después. Él me dijo, para ir yo a la cárcel por 5 años me la juego. Y voy 15 pues. Pero tengo la opción en el juicio político que me pueden declarar no culpable. Palabras del magistrado Moncada Luna. Ustedes ya tienen la versión inicial que di de Pedro Miguel González y tienen la versión del magistrado Alejandro Moncada Luna, el imputado. Hagan sus conclusiones. En el siguiente segmento vamos a las conclusiones ya de si el arreglo fue aceptado o no. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Vamos a ver cómo se llevó el proceso. La actuación del fiscal, y yo quiero ser muy honesto, muy correcto en mi apreciación. Yo dudaba que Pedro Miguel González como diputado fiscal iba a hacer un trabajo impecable y me sorprendió. Para mí fue la mejor actuación de todos los actores de este proceso. Magistral, superior a muchos abogados, Estuvo estricto cuando tuvo que ser estricto, objetivo toda la distancia, imparcial y para disgusto de algunos mencionó la totalidad de los artículos que algunos abogados, pues ya sea por odio o por imparcialidad o parcialidad, solo leen hasta donde le conviene. Y leyó el artículo donde hay cárcel, pero que también puede ser la cárcel en otro país, puede ser casa por cárcel, etcétera. Y que la decisión de cuál sería la medida era única y exclusivamente
de las jueces de garantía. Bien. A mi criterio, la actuación de la defensa fue pobre y mala. Y les voy a explicar por qué. Desde un principio había una adversión manifiesta de la jueza presidente hacia la defensa del imputado. Y lo que tú menos tienes que echarles leña al fuego. Entonces, si vas a aceptar el acuerdo, evítate tantas palabras, tantas cosas que inclusive le caen mal a la jueza. Acuérdate que la presidenta de la jueza es la primera experiencia legal que tiene, no siquiera como jueza. Imagínense ustedes, se estrenó como presidenta de la jueza. Entonces, esa es una persona que todavía no domina sus sentimientos. Entonces, ¿qué ha debido hacer la defensa a mi criterio? Porque así como estoy calificando la fiscalía de Pedro Miguel, que fue magistral, reitero, la defensa fue pésima. Él ha tenido que decir, nos ratificamos en el arreglo y aceptamos la pena que diga la jueza. Punto. Pero se puso a hablar, inclusive habló de demandas en el futuro que van a demostrar. Eso no cabía ahí, a mi criterio no cabía. Pero bueno, cada uno tiene su sistema. Nadie había puesto, fíjense ustedes, y yo no sé si ustedes coincidirán conmigo, tantas alternativas de defensa al imputado como el propio fiscal. El propio fiscal fue el que dijo, si las juezas de garantía quieren bajar la pena, lo pueden hacer. Nunca pueden ir más de 5 años, pero la pueden bajar si ella y dio a entender que la respetaría. Entonces, ya que la defensa tiene que estar hablando, además habló de que es una persona que por primera vez delinque, por primera vez iría a la cárcel. Yo reitero, creo que fue pésima la actuación de la defensa. Fíjense que en el acuerdo daba a entender, esto es muy importante, cuidado que es una de las cosas más importantes. En el acuerdo daba a entender, y eso es lo que entendían los abogados, de las cuentas cauteladas que estaban relacionadas al imputado, que de aceptar este acuerdo, esas cuentas se descongelarían o se descautelaban. Miren ustedes, qué interesante. El fallo, ustedes lo conocen. Miren, el fallo fue exactamente igual, punto y coma, como lo advirtió ayer en una declaración en Telemetro la presidenta de las juezas de garantía. Yo tengo la grabación y si lo dudan, la pongo el otro jueves. Ella dijo, va para la cárcel 5 años, lo dijo todo, lo dijo todo. Y yo me pregunto, ¿puede una jueza de garantía, la presidenta, adelantar lo que van a hacer al día siguiente? Yo creo que eso es... Yo quisiera escuchar constitucionalistas hablar de esto, porque todo lo que queremos es que aquí se lleve el debido proceso para que no se caigan los... Bueno, todo el fallo fue dicho ayer en su declaración. 5 años de cárcel, no se acepta que sea la casa por cárcel, se le van a descontar los 4 meses, porque eso es ley, los 4 meses, pero la sorpresa, ojo, la sorpresa, no se van a descautelar los 4.6 millones. Por allá había un rum que le habían dado $1 millón a un diputado oficialista para que estas cuentas se descongelaran. Repito, un rum es un bochinche, un comentario. Se cae este negocio, a menos que después, al pasar esta cautelación a la Procuraduría, la Procuradora o la Procuraduría diga, esto no tiene nada que ver. Pero todos daban por hecho de que los 4.6 millones
quedaban descongelados. Y sorpresa, las juezas de garantía dijo que pasan al Ministerio Público, que ellas no los pueden. Me pareció muy acertada esa decisión. Comentarios finales. La actuación de dos de las juezas para mí fueron desastrosas, porque se pasaron declarando en los medios todo lo que se les ocurría. Y muchas decían que era a nivel de docencia. ¿Qué docencia? Yo tengo que felicitar al presidente de la Asamblea, el señor Valderrama, que cada vez que lo entrevistaron, sin ser el juez de garantía, dijo, yo no quiero opinar porque puede ser que en el futuro yo me convierta en juez de esta causa. El fiscal fue bastante comedido en las entrevistas, bastante comedido en las entrevistas. Y decía, yo prefiero no contestar como esto. Y fíjense que aquí quiero aclarar algo. Los periodistas no tienen ninguna responsabilidad en esto. Los periodistas hacen su trabajo. Es la labor del juez que da decisión de abstenerse de viciar el juicio. Imagínense ustedes. Yo, es más, pueden hacer una encuesta en mi empresa. Desde temprano dije, lo van a condenar a 5 años de cárcel, porque ya lo había dicho la presidenta de los jueces. Bueno, dos de las juezas de garantía, el trabajo fue pésimo. Yo solo, salvo a Ana Matilde Gómez, que fue la más recatada en todo esto. Pero las demás declararon en los medios de todo, absolutamente de todo. Y eso no puede ser, óyeme. La defensa, yo diría que muy débil. La fiscalía me pareció excelente. Y fíjense ustedes, interpreten esto. El fiscal tenía que conseguir, a como diera lugar, una condena. ¿Por qué? Porque si se iba a los diputados, aquí podían venir maletinazos de todo tipo, inclusive hasta de dos fuentes, el que quería que lo condenaran y el que no quería que lo condenaran. Deben estar tristes algunos diputados, algunos, porque no todos son de maletines, pero algunos deben estar molestos porque pensaron, este es el negocio de mi vida. Ok. Pero yo quiero, terminando ya este caso y refiriéndome a esto, hacerle un llamado muy respetuoso a la Procuradora General de la Nación. Hay un escape de información de las fiscalías por parte de secretarios y de propios fiscales que los medios están enterándose primero de los fallos y de las decisiones que los propios abogados de los implicados. Miren ustedes el caso anoche. Y repito, los medios de comunicación no tienen la culpa. Hay que investigar si esto es un negocio que tienen los funcionarios que están en esta fiscalía. Anoche decía José Luis Cabeza. ¿Qué decía José Luis? Luis Carlos Cabeza. Que él se enteró de que Ferrufino iba a la PTJ por WhatsApp, porque se lo enfrente de la fiscal, óigase bien esto, procuradora, enfrente de la fiscal. Él se enteró por WhatsApp cuando la fiscal todavía no se lo había comunicado a él. Esto no puede ser. Entonces la pregunta que yo me hago, yo me pregunto, ¿hacen esto por fama? La respuesta es no, porque no pueden decir el nombre de la persona. Yo sí sé que hay personas que te dan la información y dicen, menciona mi nombre ahí para hacerme popular. Pero en esto no pueden mencionar el nombre, porque es un delito. La pregunta entonces que yo le hago, procuradora, ¿lo estarán haciendo por negocio? ¿Estarán teniendo una coima de la persona que recibe la información? Esto no se puede dar, esto lo tiene que parar usted, procuradora. Es exactamente igual que la información privilegiada en el aspecto comercial. Óigame, acá se acusó a Martinelli que tenía información
de que las acciones de Petaquillas iban a subir y él compró acciones de Petaquillas con información privilegiada. Eso, hay cárcel en cualquier otro país. Creo que aquí en Panamá también. ¿Cómo no va a haber cárcel para un funcionario que le envía a un medio de comunicación la decisión de un fiscal cuando ni siquiera el abogado del imputado está informado? Esto lo tienen que parar. Hay que parar los juicios mediáticos, por favor. Acá no informan, acá lo que hacen es sencillamente hay que hacer esto y le dicen a los fiscales lo que tienen que hacer. ¿Eso qué es? Dejen a los fiscales, a los jueces hacer su trabajo. Pero procuradora, usted es la responsable de parar esto, porque esto se ve muy mal y se ve muy ilícito. Yo quiero terminar de que, bueno, terminó esto y yo creo que terminó de buena forma. Primero, porque hay castigo por la falta, hay pena por la falta y le ahorramos ese tiempo tan valioso que hemos perdido todos los panameños, y no digo el gobierno, todos los panameños que estamos comiendo información de esto y por otro lado bajando la cantidad de impuestos recaudados, acumulándose los permisos, inclusive de construcción, y aumentando el desempleo y paralizando el país. Yo me alegro por eso. Y ojalá que esto sea el motivo de que el presidente de la República le diga a sus ministros que ya en un medio de comunicación los trató de tortugones. Él a los ministros. Que diga, señores, ¿sabes qué? Ya Panamá tiene que arrancar. Voy contigo, Antonio.